Esteban, buen día. Buen día, Leo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿podemos hablar de reactivación ya? En algunos sectores, sí, como vos bien decías, la construcción que confirmó por cuarto mes consecutivo, después de varios meses en baja, que tuvo sobre todo en el principio de año, cuarto mes consecutivo creciendo en doble dígito, lo hizo al 17% el mes pasado, según los datos que se conocieron ayer del INDEC, sí. Acumula un alza del 7% y es una de las actividades fuertes, que como vos bien sabés, hemos hablado otros meses, está muy apoyado por lo que tiene que ver con la obra pública. Por supuesto. Que de hecho hay datos que sostienen este crecimiento, por ejemplo, un crecimiento en el mes del 87% en la demanda de asfalto, o del 37% en la demanda de hierro, 17% en cemento. Está hablando de insumos muy vinculados con lo que es la obra pública. Siempre estamos hablando de insumos, de esto que está bien vinculado con la obra pública y sobre todo más de la mano, obviamente, del Estado y no tanto de la construcción de los privados, o podemos también hablar de una reactivación de la construcción de los privados de la mano de los nuevos créditos hipotecarios. Exacto, ese es el otro tema. Se estima, cuando hablas con economistas, analistas privados, que alrededor del 70% hoy de la actividad de la construcción se explica por esta apuesta fuerte del gobierno por reactivar la obra pública. ¿Te acordás que el año pasado había sido algo frenado por esto de revisar contratos y analizar un poco lo que se había heredado del gobierno anterior? Bueno, este año la apuesta fuerte en el electoral, bueno, sostiene esto. Ahora bien, si también analizás el informe de ayer del INDEC, por cuarto mes consecutivo crecieron los pedidos de superficie para construcción privado, que también está apoyado en esta política de los créditos hipotecarios, que también en otro sentido demora más tiempo de aplicarse. Un crédito hipotecario es la gestión del trámite ante el banco, la aprobación y demás, pero bueno, lentamente eso se empieza a mover y es un poco, si se mira en el mediano plazo, más sustentable que la apuesta de mantener la construcción por la obra pública, porque también exige desde parte del Estado un desembolso. Claro, por eso iba mi pregunta, ¿no? Porque más allá de que sea una buena noticia, por supuesto, y generador de empleo de la obra pública, el sector privado es fundamental también, ¿no? Para que sea más sustentable, como bien dijiste vos recién. Si bien todavía no es incipiente, no tiene la fuerza que por ahí sí tiene la obra pública en asfaltado de calles, cloacas, construcción de viviendas, otro tipo de iniciativas por parte del Estado, sí es algo que se ve, que por cuarto mes crece la superficie pedida para construcción privada. Antes de que nos metamos en el alza de la industria, la pregunta es, que esta misma pregunta te lo voy a hacer también con la industria. Cuando uno viene de un año tan bajo, tan difícil como fue el año 2016, ¿no es lógico que en el 2017 empezamos a ver ya porcentajes más altos? Es lógico que es una trampa como estadística de que siempre, después de un año cuando venís muy malo, de abajo, siempre lo que venga va a ser bueno. Va a ser bueno, el tema es justamente cómo mantenerlo, evitar ese serrucho de que en años electorales crece y en años siguientes electorales cae. Según conversaban ayer compañeros nuestros acá en la redacción, con analistas privados, se estima que aún hoy con este crecimiento en estos meses, la construcción está alrededor del 6% por debajo de lo que era en 2015. Bien, o sea que todavía le falta para mantenerse. De todas maneras, por lo menos de acá a octubre, lo que es vislumbrable es que esta inversión desde el Estado fuerte en obra pública se va a mantener y esto... Pero entonces podríamos hablar de una recuperación más que de una reactivación. Es una recuperación, un rebote con respecto al año pasado, pero que se sostiene fuerte en la obra pública, que habrá que ver después cómo se acompaña desde el lado de los privados, que también de la mano de lo que fue el blanqueo y, como les comentabas, del crédito hipotecario, busca darle un impulso también a la construcción privada. Bueno, muy bien. Y ahora sí vamos a hablar de la industria, que creció un 6,6%. Exacto, más de lo que se preveía en los análisis privados, hablaban de alrededor de un 5%, y más de lo que preveía también desde el gobierno. Con esta suba del mes en junio, revirtió, digamos, la caída. Hoy en día está en equilibrio comparado a lo que era el mes anterior. O sea, no creció con respecto al año pasado, pero tampoco cae. Bien, o sea, por lo menos se mantiene. Exacto, por segundo mes consecutivo crece después de 15 meses en baja. Es una buena noticia. Y eso sí, es un indicador. Cuando es el segundo mes consecutivo, si el próximo mes vuelve a mostrar este indicador, es una buena señal, exacto, también, como bien planteabas, en la trampa estadística, esto de compararse con un año muy malo después de 15 meses en baja, lo lógico es que el rebote te va a dar positivo. Hay que ver cómo evoluciona para revertir esa caída y llegar a niveles por encima de los que tenía antes de 2015. Y un dato también positivo analizando un poco el informe del INDEC es que la mayoría de los sectores, salvo el textil y calzado, que todavía se mantiene en baja y es uno de los puntos tal vez negativos o que más les cuesta recomponerse, crecen. ¿Cuáles son los sectores que tuvieron mayor crecimiento? O sea, textil y calzado por debajo. Sí, por debajo del 4% según los datos del INDEC el mes pasado. Muy bien, son los únicos dos sectores que están por debajo. Exacto. Del resto, ¿cuáles son los de mayor crecimiento? Los importantes, vamos a la industria automotriz, muy vinculado a lo que es la demanda de Brasil, que se recuperó, si bien no es una recuperación muy fuerte, sí cuando apenas empieza a mover la economía brasileña para lo que es la industria automotriz argentina es un dato importante. Enorme, sí. 15,9% el mes pasado, y eso implica también derivaciones
proyecciones hacia otro tipo de sectores como la metalmecánica, que genera insumos para la industria automotriz o para la maquinaria agrícola también 15%. El campo también es otro sector que de alguna manera empuja a la industria cuando crece. La producción de agroquímicos creció 51% el mes pasado. Ahí está, porque uno cuando empieza a desagregar todo lo que significa el campo, entre ellos están los agroquímicos, por supuesto, siempre hablamos agroquímicos, fertilizantes, maquinaria agrícola, es todo lo que se empieza a mover alrededor de una actividad que va generando empuje. De hecho, también la construcción, la producción de minerales no metálicos, cemento, vidrio y otros insumos, creció un 18%, también vinculado a lo que es la creciente demanda de la construcción para tener insumos para afrontar las obras necesarias para avanzar mes a mes. Entonces, eso generando un efecto en cadena que también derrama en un montón de otras actividades. La industria alimenticia creció un 3,2%. Y entonces también está mostrando que de a poco se empieza a mover el... Bueno, ahí me parece importante poner el foco, ¿no? En la industria alimenticia. Exacto, hay que ver, bueno, cómo impacta, así como hablábamos en la parte textil, la dinámica de importación o no en esto, porque justamente el textil y el calzado siempre suele ser un sector que afronta problemas de competitividad, tanto en tipo de cambio con lo que es la llegada de productos desde el exterior. Entonces, eso puede ser una variable que afecta ¿no? la evolución de la producción de nuestros sectores. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Un dato más, viendo la evolución. El informe del INDEC siempre hace encuestas con los empresarios de diferentes industrias. Habría que ver un dato a seguir de cerca, es cómo continúa la evolución del empleo en la industria. Según este informe, en el 75% de las empresas, de los empresarios consultados, no prevé incrementar ni la cantidad de puestos de trabajo, ni las horas dedicadas a la industria en el tercer trimestre del año. No prevé. No prevé incrementarlo. Entonces, es un dato positivo que crezca la industria, no así... Pero no va a tener un rebote en el empleo. Claro, que en los meses previos a las elecciones es un dato para seguir de cerca. Clarísimo. Muchísimas gracias, Esteban, como siempre. Ahora sí, momento de pausa en Más Despiertos. Quédate ahí que ya volvemos con más.